Dios los bendiga, hermanos de la Iglesia Monte Carmelo. Reciban un gran saludo desde Chihuahua. Mi nombre es Ana Borunda. Tengo la bendición de ser pastora de la Iglesia Metodista y estamos en la conferencia Cansen trabajando. Dios me ha dado el honor y el privilegio de tener una muy buena amistad con el pastor Hacer, con su esposa Isabel, y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir. El pastor me ha invitado porque acabamos de pasar una experiencia un poco difícil como familia y nos gustaría compartirla con ustedes porque son parte de toda esta situación mundial que está pasando, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente ninguno de nosotros somos ajenos a ser propensos a tener coronavirus o COVID. Creemos que podemos llegar a padecerlo y no sé si alguien que ahorita está escuchando pudiera estar en ese temor o ya ha sido diagnosticado con COVID. Y bueno, y no solamente la situación de la COVID, sino las situaciones familiares, las situaciones de casa, pues muchas situaciones que puedan estar siendo tormentosas para nuestra vida, generan muchas preguntas, muchos miedos, generan varias cosas que necesitamos plantear en nuestra vida para que nuestra fe crezca. Y por eso estoy aquí hoy y le doy gracias a Dios por la vida del pastor y por su invitación. Y yo espero, hermanos, que esto sea de bendición para ustedes. Como bien mencioné, bueno, mi familia y yo fuimos contagiados. Cuando hablo de mi familia, hablo de mi papá, mi mamá y una hermana menor. Yo estoy casada, vivo con mi esposo, sin embargo, bueno, hablo de mi primera familia. Hace un mes y medio, casi ya, mes y medio más o menos, mi papá sufrió un preinfarto. Estuvo en el hospital el 16 de mayo, no se nos olvida porque fue muy duro. Y de ahí empezó un poquito la travesía. Mi papá estuvo en el hospital por este preinfarto y bueno, nuestra dinámica familiar cambió mucho. Y a la semana y media, más o menos, principios de junio, decidimos internar a mi papá porque mi papá necesita una operación que se le llama cateterismo, porque tiene unas arterias tapadas y pues ya no fluye y está en el peligro del infarto constante. Así que decidimos ingresar a mi papá al seguro, porque pues obviamente por otros medios privados es muy costoso, y entonces decidimos ingresarlo al seguro y ahí lo estaban atendiendo. Y aquí en Chihuahua este tipo de operaciones mandan al paciente a Torreón. Entonces estábamos esperando que nos aceptaran en Torreón, y aparte ahora por todo lo de la pandemia pues están haciendo prueba COVID a todos los pacientes para no mandar a un contagiado a Torreón. Mi papá ingresó muy bien al hospital. La doctora incluso ni siquiera quería que le hicieran el examen porque no traía ningún síntoma. Pero mi papá duró alrededor de 13, 14 días en el hospital. Y fue en ese proceso donde seguramente se contagió. Él dice que el día que le hicieron el examen empezó con algunos síntomas. Dice, yo creía que era algo psicológico, pero bueno, ya 6 días después, porque se tardó mucho la respuesta, nos dimos cuenta que pues llegó la prueba positiva. Días antes mi mamá empezó con malestares de cabeza y sintiéndose mal. Yo un día antes del resultado llegué a la casa del hospital con mucha temperatura. Mi hermana, mi mamá y yo estuvimos cuidando a mi papá en el hospital. Entonces, para ya no hacerles el cuento tan largo, pues
salimos infectados todos, nos hicimos la prueba y todos nos infectamos, a excepción de mi esposo, él salió negativo, pero la familia, digamos, núcleo, nos estuvimos infectados de COVID, y pues fue un shock para nuestra vida. Fueron 20 días más o menos, sí, más o menos como 21 días, con mucha carga, muy, muy pesados, porque mi papá sobre todo tiene todos los factores externos para que el COVID se pusiera o hiciera algún estrago duro en el cuerpo de mi papá. Mi papá pues es mayor de 60, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene problemas cardiovasculares del corazón, tenía un poco de sobrepeso, no en exceso, pero sí había un sobrepeso, entonces era un miedo horrible por la cuestión de que en cualquier momento mi papá se podía poner mal, por todos los factores que esto implica. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 pasajes que sostuvieron mi vida, mi fe y mi vida emocional en este proceso. Yo me vine a mi casa, estuve aislada 18 días, como 20 días estuve aislada completamente, y mis papás en su casa. Y entonces, bueno, el Señor llevándome a reflexión, a estar con Él, a orar, me recordaba estos pasajes que quiero compartir con ustedes. El primero es Marcos 4, del 35 al 41, y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hubo muchos momentos, hermanos, y habrá momentos en nuestra vida en que sintiéramos que el Señor no está escuchando, o que está dormido casi como en la barca. Vemos a un Jesús despreocupado, vemos a un Jesús confiado, vemos a un Jesús que se durmió en medio de una situación que se venía muy difícil, y vemos a todos los discípulos, ¿no? Asustados. Y entonces se tuvieron que acercar a Jesús y decirle: Señor, que no estás viendo que nos vamos a morir. ¿Por qué estás tan tranquilo mientras nosotros vamos a morir, nos vamos a perecer? ¿No te da miedo? Y esa pregunta, yo a lo mejor no la hice igual, pero sí tenía mucho miedo, y sentía esta parte de como los discípulos: Señor, ¿no te das cuenta lo que estamos viviendo? ¿No te das cuenta en el estrés en el que vivimos constantemente, el miedo constante de que me hablara mi familia para decirme que mi papá está en el hospital? Yo también me estuve, pues, un poco, no grave, pero sí delicada de salud en casa, pero sí tuve síntomas fuertes. Y tenía esta sensación de hacerle preguntas al Señor, decirle: ¿por qué me estás dejando pasar por esto? ¿Por qué no vimos que no era lo correcto ingresar a mi papá al hospital? Y había tantas preguntas a mi alrededor para hacerle al Señor. Y mi primer punto, hermanos, en medio de este testimonio que es casi predicación,
es que el Señor está consciente de nuestros miedos, está consciente de nuestras dudas y de nuestras luchas, no es indiferente, ni tampoco se ofende con esos miedos que podamos tener o que esta pandemia está generando en nuestra vida. En lo particular pues nos tocó, pero en general la pandemia está afectando de muchas maneras, económica, física, espiritual, porque no tenemos aún una iglesia donde ir a alabar al Señor, y son muchas las situaciones, ¿verdad? Y pareciera que Dios tiene oídos cerrados a esto. Y ahorita voy a responder eso, pero mi primer punto, hermanos, es que si usted está pasando por algo similar o alguna lucha en particular, no sintamos que hemos perdido la fe al tener este miedo, al ver como la grandeza de la situación y que se nos haga el corazón chiquito y manifestarlo al Señor. No, Dios no es ajeno a nuestro dolor, Dios no es indiferente a nuestras preguntas, Dios no se entristece cuando tenemos miedo o duda. Dios conoce nuestra humanidad, conoce nuestras limitaciones y sabe que tenemos fe. Sin embargo, algo fuerte nos está quebrando. Entonces, podemos acercarnos al Señor para decirle cómo nos sentimos o para expresarle que lo sentimos lejos. Y seguramente, como actuó con los discípulos, lo hará con nosotros. Dice la Biblia que Él se levantó y calmó las cosas, ¿verdad? O sea, Él se levantó para recordarles a los discípulos con quién estaban. Y hermanos, yo quiero recordarles hoy con quién estamos. Estamos con un Dios que hace, que calma el mar, que calma el viento y que tiene el control aún sobre esta pandemia. No tengamos miedo de preguntar, pero también aprendamos a confiar en quién está en nuestra barca y quién la dirige. Entonces, este pasaje nos ayudó mucho, bueno, me ayudó mucho a mí a saber cómo me sentía, pero a saber también quién estaba junto a mí. Y quiero también compartir, hermanos, Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad como vuestro adversario el diablo. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Humillaos pues bajo su poderosa mano. ¿Qué quiere decir esto? Pedro invitaba al pueblo a sométete a la mano de Dios, sométete a su mano poderosa. Esta iglesia, o a los cristianos a los que les escribió Pedro, estaban en una persecución increíble. Y él les dijo, sométanse a la mano poderosa. ¿Qué piensa usted cuando piensa en la mano de Dios? Yo pienso en una mano que protege, en una mano que guía, en una mano que consuela. Es una mano fuerte que sabe a dónde vamos. Es una mano que me lleva. Y la invitación de Pedro es, sométete a esa mano poderosa para que Él les exalte cuando fuere. O sea, para que Él haga la labor que uno está intentando hacer en sus fuerzas. Sométete ante su voluntad y ante su mano. Y luego te invita echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Lo mejor que podemos hacer en momentos como estos, en momentos de enfermedad, y créanme que ahorita lo digo muy fácil, pero sé que es muy difícil en momentos como esos, es que podamos someternos a la mano de Dios y
y saber que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo es que Él tiene cuidado si Él ha permitido que mi familia tenga COVID? Porque entendemos que Él quiere mostrar algo a través de eso. Yo solo veo una parte del rompecabezas, pero el Señor ve toda la imagen completa, ¿verdad? Y es muy difícil creer eso en momentos donde te falta el aire, donde tu temperatura no baja, donde no sabes si llevar al hospital a tu papá o dejarlo en casa, donde son muchas cosas. Pero la mejor esperanza que tenemos es echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos ama y tiene cuidado de nosotros. Y algo, hermanos, que entendí muy particularmente, lo he enseñado mucho y lo creo, pero lo entendí porque me tocó vivirlo, fue en razonar mi fe un poquito. ¿En qué sentido? Yo estaba pidiendo a Dios que Él sanara o actuara o que hiciera algo, ¿verdad? Porque estábamos muy asustados. Repito, sobre todo con la idea de mi papá. Mi mamá y mi hermana fueron realmente asintomáticas. Mi mamá tuvo como 4 noches temperatura y se le fue el olfato, fue uno de los síntomas. Y mi hermana pues traía como dolor de músculos y así, pero ella estaba más tensa por la situación de cuidar a mis papás. Y pues uno está orando, ¿verdad? Pidiendo al Señor que nos libre, que nos guarde. Y a veces veía, o sea, no ver la respuesta tan tangible de Dios nos quiebra. Y entonces ahí fue cuando yo empecé, hermanos, a reflexionar en qué está basada mi fe. ¿En la respuesta de Dios o en Dios mismo? Porque si mi fe está basada en lo que Dios hace por mí, en que me sane, en que me ayude, en que me bendiga, en que me prospere económicamente, en que me vaya bien en todo lo que le pido, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios dice que no, cuando Dios nos permite atravesar por situaciones, mi fe se va a ver quebrantada. ¿Por qué? Porque yo amo un Dios que hace cosas por mí. Porque mi fe está basada en un Dios que me bendice. Y claro, es bueno, pero el problema es que cuando eso cambia, pues entonces también mi fe puede cambiar. Pero el llamado de Dios, hermanos, no es a amar al Dios que ha hecho cosas o que me ayuda, porque esos son regalos de Dios. El llamado es a amar a Dios, a ese Dios de toda gracia, a amar su carácter, amar lo que la Escritura dice que quién es Él, su esencia, su poder, su hermosura, su misericordia, su gracia. Contemplar todo eso y amarlo y saber que eso efectivamente nunca va a cambiar. Si yo me aferro a eso, hermanos, difícilmente las circunstancias me van a hacer que yo dude de Dios, porque yo sé y conozco al Dios de la Biblia, el que no cambia. Sé que mis circunstancias van a cambiar y sé que Él nunca prometió la vida maravillosa y feliz, y Él oraba por nosotros y decía: no te ruego que los quites del mundo, apártalos del mal. O sea, ellos van a estar ahí y van a sufrir cosas que el mundo sufre. No somos inmunes al COVID, hermanos. Yo en una publicación llegué a poner que yo no estaba pagando algún pecado oculto, o no tengo una maldición generacional, o simplemente nos tocó. Estuvimos en un lugar demasiado vulnerable y nos tocó. Y tenemos que ser conscientes que el Señor permite, pero el Señor está con nosotros. O sea, el milagro es que Dios está y Él ha prometido estar con nosotros. Yo estoy segura que todos los días nos acompañó, aun cuando teníamos miedo y dudas, aun cuando no sé, yo tenía mucho miedo de fallarle a Dios, porque tenía miedo, porque mi fe estaba siendo confrontada.
pero sé que el Señor estuvo conmigo y sé que Él es mi pastor y que Él me acompañó, Él me acompañó en los momentos más oscuros, en los momentos de más temor. Él estuvo ahí. Y yo sé que Él está ahí con ustedes. Yo sé que esa promesa de aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos, porque Él está con nosotros. Porque es su mano poderosa. Por eso nos invita a someternos, porque su mano es la que nos guía en momentos tan oscuros. Y la promesa de 1 de Pedro, hermanos, y casi termino, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. El versículo 9 me encanta porque dice, invita a resistir al diablo, ¿verdad? Que busca destruir nuestra vida. Pero no voy a enfocarme en esto ahora. Pero me encanta que dice el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo quiero compartir esto con ustedes, hermanos, porque espero que a alguien les sirva. El mismo padecimiento que a lo mejor yo viví, a lo mejor alguien de ustedes lo va a vivir. Pero no se desanimen, porque hay hermanos en todo el mundo, hay pastores en todo el mundo, hay hijos de Dios que hemos padecido por esto. Y podemos decir que estoy ahí y el Señor no me abandonó. Y el Señor me sacó adelante. Y el Señor transformó mi vida. Es hermoso la comunidad cristiana, porque aparte de que me sostuvieron increíblemente a mí y a mi familia este mes y medio, porque pues contando desde lo del corazón de mi papá ha sido un sangoloteadero. Pero también me ayuda a ver, hermanos, varios me hablaron, Anita, mi familia también se contagió, ya salimos de esto. Anita, mi familia se contagió, mi papá estuvo en el hospital y ya salimos de esto. Y eso claro que conforta. Y ahora me toca a mí, yo estuve ahí y salimos y sabemos que vamos a seguir caminando juntos para dar gloria a Dios de lo que Él ha hecho con nosotros. Y las crisis, hermanos, tienen dos opciones. Y aquí Pedro la menciona. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después de este tiempo de persecución, en el caso de los judíos que escribió Pedro, o en nuestro tiempo, que hayáis padecido un poco de tiempo en medio de la enfermedad, del COVID, de la cuestión económica, de la familia. Dice, Él mismo, Dios mismo, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. La crisis trae dos cosas a nuestra vida. La primera es renegar de Dios, dudar y alejarnos, decepcionarnos de Dios. La segunda es ser más fuertes. La segunda es que Él mismo te perfecciona, te afirma, te da fuerzas y te pone en un lugar donde será más difícil mover tu fe. La crisis siempre te va a ayudar o a renegar de Dios o a conocer a un Dios más profundo y más fuerte y más cercano y más amigo y más humano, porque por estas situaciones y estas luchas. El Dios de toda gracia, hermanos, después de que ustedes hayan pasado por esto o por lo que estén pasando, Él los perfeccione, los haga que su carácter crezca, los afirme, donde su fe ya no sea movida tan fácilmente, les dé fuerzas para lo que viene después y los establezca, los haga firmes como cemento en el lugar en el que Él los ha puesto. Él lo hará después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Me encanta poder decirles, hermanos, salimos victoriosos. La semana pasada, mis papás, mi hermana y yo nos fuimos a hacer el examen y damos gracias a Dios porque el examen decía, sí tuvo coronavirus,
pero sus anticuerpos lo han vencido. Ese era el diagnóstico. Y fue una sensación increíble, sobre todo por mi papá. No lo podíamos creer, pero damos gracias a Dios. Y mi papá y toda la familia somos un testimonio vivo de lo que hace el Señor, de que Él nos permitió pasar por esto, sí, pero Él también nos sacó de ahí para decir a otros que el Señor da la victoria y el Señor está con nosotros en medio del dolor, que no se ofende con nuestras preguntas. El último pasaje que traía paz a mi vida es Lucas 22:32. Dice así: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he orado por ti para que no te falte la fe. Jesús le dijo eso a Pedro. Jesús es el Dios que intercede por nosotros, que ruega por nosotros ante el Padre para que nuestra fe no se debilite en estos momentos. Sí, mucha iglesia, y la amo y la agradezco, que ellos oraban por nosotros, y sé que ese amor fue quien nos sostuvo, pero la iglesia y Jesús mismo oran por nosotros, y Jesús específicamente para que no nos falte la fe, para que no caigamos, para que no renunciemos a esta lucha. Cristo intercede por ustedes, hermanos, que están pasando por una situación parecida o una situación diferente, pero que duele. El Señor ruega para que no nos falte la fe y podamos salir grandemente aprobados. No tengo más que decir, hermanos, solamente que el Señor nos ha dado la victoria. El Señor ha estado con nosotros. El Señor se ha revelado a nuestra familia y a nuestra vida. Y sabemos que aún hay más cosas en las cuales debemos ser perfeccionados. Así que los invito, hermanos, a que ustedes puedan mostrar sinceridad ante Dios, ante Cristo, que tiene el control de todas las cosas, pero también someternos a su mano, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos va a perfeccionar, establecer, afirmar y fortalecer. Pedro termina diciendo: a Él sea la gloria. Así sea, hermanos. A Dios sea la gloria y el reconocimiento, porque sacó a mi familia de este tiempo. Y no olvide que Jesucristo mismo está orando por usted, para que su fe no falte en momentos como estos. Que Dios les bendiga y cualquier cosa estamos a la hora.